Despierta antes de la tormenta, Dios separa a los fieles en silencio. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Albelda de Iregua, en La Rioja. Toda mi vida he sentido una inquietud inexplicable en el alma, una especie de susurro que me empujaba a buscar algo más allá de lo visible. No era miedo ni ansiedad, sino una llamada profunda que no lograba entender del todo. Hasta que un día comprendí que no estaba solo en esa sensación, que había una separación oculta, algo que Dios estaba haciendo en el corazón de las personas justo antes de que sucediera algo monumental. Esta separación no es un espectáculo aparente, no es un terremoto ni un estruendo que sacuda la tierra de inmediato. Es mucho más sutil, más íntima. Dios, en su infinita sabiduría, está preparando en silencio a quienes están listos, separándolos de aquellos que siguen atrapados en las distracciones del mundo. Y me pregunto, ¿tú en qué lado estás? Recuerdo que la Biblia está llena de momentos donde Dios actúa primero para separar a los fieles de los infieles antes de un juicio o evento importante. Como cuando llamó a Noé para construir el arca, mientras el resto del mundo se burlaba y no creía en la tormenta que se avecinaba. O cuando guió a Lot fuera de Sodoma antes de que la ciudad fuese consumida por el fuego. Dios siempre ha marcado una línea clara entre los que le siguen y los que se pierden en las cosas pasajeras. Ahora, estamos al borde de la mayor separación de todas, el rapto. Pero antes de que eso suceda, hay una preparación silenciosa, un trabajo escondido que ocurre en los corazones, en los hogares y en las comunidades. No se trata de miedo, sino de estar despiertos y conscientes. No de pánico, sino de preparación. Esta separación oculta es un despertar espiritual, una poda amorosa, un llamado suave a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Para que cuando llegue el momento, no nos quedemos atrás, perdidos en la confusión o la desesperanza. Quiero que escuches esto con claridad, Dios no está callado. Está llamando a su pueblo a despertar, a prepararse, a entrar en la vida que Él tiene para nosotros con gozo, paz y confianza. Hoy te invito a que me acompañes en este camino hacia esa separación oculta, para abrir los ojos a lo que Dios está haciendo ahora mismo en los corazones de sus hijos. Es hora de despertar. Es hora de prepararse. Y es hora de reconocer que el rapto está más cerca de lo que muchos imaginamos. Lo que viví en Albelda de Iregua esa mañana cambió mi forma de entenderlo todo. Había comenzado a notar una inquietud creciente en mi interior, un llamado que no podía ignorar, y ese día comprendí que era el despertar espiritual que precede al rapto, esa separación oculta que Dios está haciendo en medio de nosotros. Antes de que el cielo se abra y se escuche la trompeta, antes de que el mundo vea la gloria de Cristo descender con poder y majestad, hay un trabajo silencioso, casi invisible, que ocurre entre quienes creemos. Este despertar espiritual no se trata de apariencias externas o rituales religiosos vacíos, sino de una transformación profunda del corazón. Dios siempre ha separado a los fieles de los infieles antes de actuar con poder. Recuerdo cómo Noé recibió la orden de construir el arca cuando todos se burlaban y despreciaban la advertencia de la lluvia inminente. O como Lot fue guiado lejos de Sodoma justo antes de que la ciudad fuera consumida por el fuego. En la historia de nuestro pueblo, estas historias resonaban con fuerza, porque el mensaje era claro, Dios actúa primero en lo invisible, en lo íntimo, preparando a los que están dispuestos. Este despertar no es un arrebato momentáneo ni una emoción pasajera. Es una inquietud profunda y constante, un reconocimiento de que la vida que estamos viviendo no está alineada con el llamado divino. Mucha gente pasa los días atrapada en la rutina, en las responsabilidades y en el ruido del mundo, sin darse cuenta de que Dios está susurrando a sus almas, llamándolos a algo mucho más grande. Ese susurro es difícil de ignorar. A veces es tan suave que solo un alma tranquila puede escucharlo, pero es suficiente para comenzar el despertar. Para algunos, empieza con la oración, esa búsqueda sincera y desesperada de Dios. Para otros, llega con la conciencia del pecado y la necesidad urgente de cambiar. No se trata de miedo a perder algo, sino de un amor profundo y un deseo ardiente de estar cerca del Señor. Es un anhelo de santidad, de rendición total a su voluntad, dejando atrás todo lo que pesa y distrae el alma. En mi pueblo, este despertar se reflejaba en pequeños detalles, personas que antes eran indiferentes ahora buscaban la iglesia con más fervor,
Conversaciones que antes giraban en torno a cosas mundanas ahora se llenaban de palabras sobre fe y preparación. El mundo sigue su caos y su marcha hacia la decadencia moral, pero el despertar espiritual traza una línea invisible. Quienes sienten ese llamado de Dios comienzan a ver la vida con otros ojos, dejando atrás el materialismo y las satisfacciones vacías, y poniendo el foco en lo eterno. No es una separación dura ni condenatoria, sino una poda amorosa. Dios está preparando a su novia, quitando lo que no es necesario, lo que hace daño, lo que distrae del propósito final. Los que se resisten a este proceso a menudo no ven el peligro, están cómodos en sus rutinas, seguros incluso en su falsa justicia. Pero el despertar es claro, un cambio está llegando y la preparación es urgente. Jesús habló mucho sobre estar preparados, sobre velar y estar atentos. Contó parábolas de siervos que esperaban a su amo, de vírgenes con lámparas listas, de talentos que debían ser usados sabiamente. Todo apunta a esta verdad, hay una separación entre los que actúan con fe y los que permanecen indiferentes. Esta separación oculta es la realización viva de esas enseñanzas. Los que escuchan, obedecen y permiten que Dios los moldee, despiertan a la realidad de que este mundo no es su hogar, que su ciudadanía está en el cielo y que sus vidas deben reflejar esa verdad ahora, antes de que todo suceda. ¿Y tú? ¿Estás listo para reconocer ese despertar en tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te ata para vivir con un propósito eterno? Porque la llamada es clara, y el tiempo para responder se está agotando. Desde aquel día en Albelda de Iregua, empecé a notar cómo ese despertar espiritual transformaba lentamente mi manera de vivir y de entender el mundo que me rodea. No es fácil explicar esa sensación, pero es como si una luz tenue comenzara a iluminar rincones de mi alma que antes permanecían en sombra. No es un cambio inmediato ni espectacular, sino una transformación silenciosa y profunda que va moldeando cada pensamiento, cada acción. Esta transformación comienza con la rendición. Es aceptar que Dios debe examinar cada rincón de nuestra vida, para podar lo que no sirve y prepararnos para el propósito que Él tiene para nosotros. Al principio, resistí. Me aferraba a mis costumbres, a mis pequeños placeres, a mi rutina. Pero poco a poco, esa resistencia se fue debilitando ante la fuerza de un amor más grande que nada en este mundo. Lo que antes me parecía esencial, como salir con amigos o perderme en distracciones triviales, empezó a perder su atractivo. Las horas que dedicaba a cosas superfluas fueron reemplazadas por momentos de oración sincera, de lectura de la Biblia, de búsqueda de la presencia de Dios. Mi corazón empezó a sentir una incomodidad creciente con el estilo de vida mundano, y un deseo profundo de santidad y obediencia. En el pueblo, algunos vecinos también mostraban cambios. María, una mujer de mediana edad, conocida por su alegría y su voz melodiosa, comenzó a asistir a la misa diaria y a compartir reflexiones cargadas de esperanza. Su mirada, antes distraída, ahora brillaba con una intensidad que me hacía pensar en la realidad de este despertar espiritual que no es solo individual, sino también comunitario. Esta transformación es un proceso continuo, un morir diario a uno mismo para renacer en Cristo. La Biblia llama a este proceso santificación, y es esencial para estar preparados para el rapto. No se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar con humildad, reconociendo nuestra dependencia total en Dios. En medio de este camino, las pruebas no faltan. Dios permite dificultades, desafíos y momentos de soledad para purificar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. En mi caso, una enfermedad inesperada en mi familia me sacudió profundamente, pero también me enseñó a confiar más en Él, a dejar mis miedos y planes en sus manos. Esta transformación se manifiesta también en cómo cambiamos nuestra relación con el mundo. Lo temporal pierde importancia, y lo eterno cobra un valor incalculable. La riqueza, la fama, el éxito que antes anhelaba, ahora parecen sombras pasajeras ante la luz de la eternidad. En su lugar, el amor, la fe, la obediencia y el servicio se convierten en prioridades. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, sino una obra diaria y delicada que Dios realiza en colaboración con un corazón dispuesto. Quienes se resisten a este proceso pueden encontrarse desprevenidos cuando llegue el momento del rapto, atrapados en la rutina y la indiferencia espiritual.
Pero quienes entregan su vida por completo, quienes permiten que Dios los moldee, experimentan una paz profunda, incluso en medio de las tormentas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en un ancla firme para el alma. Yo mismo he comenzado a ver los frutos de esta transformación, amor más genuino hacia quienes me rodean, paciencia en las dificultades, alegría y esperanza que no dependen de las circunstancias. El despertar espiritual no es solo un cambio personal, sino un testimonio vivo para los demás. A través de nuestras vidas transformadas, Dios llama a otros a despertar también. Así, la separación oculta que Dios está haciendo no es un acto de exclusión, sino una invitación amorosa a formar parte de su plan, a prepararnos para un encuentro que cambiará nuestra existencia para siempre. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te transforme? ¿A vivir esa transformación que prepara tu corazón para el encuentro con Cristo? Porque el tiempo avanza y la llamada se vuelve más urgente cada día. En este despertar espiritual que he experimentado, he descubierto que no estamos solos en esta preparación. En Albelda de Iregua y en otros rincones de España, hay una comunidad oculta, un grupo de creyentes que caminan en silencio, despertando y preparándose para el rapto, aunque el mundo no los vea ni los entienda. Esta comunidad no está definida por una iglesia, un pueblo o una denominación, sino por la fidelidad, la sensibilidad al Espíritu Santo y el compromiso firme con la santidad y la vigilancia. Personas como Marta, una mujer sencilla que trabaja en la panadería del pueblo, o Don Luis, un anciano que dedica sus días a la oración y al estudio bíblico, forman parte de esta red invisible que sostiene y fortalece a quienes están despertando. Lo interesante es que muchos de nosotros no nos conocemos personalmente, pero nuestras vidas se cruzan en las oraciones, en el compartir de la palabra, en pequeños actos de servicio y en el apoyo espiritual que nos damos mutuamente. Es como si Dios tejiera una red invisible que sostiene a sus hijos en estos tiempos difíciles. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha preservado siempre un remanente fiel. Recuerdo cómo el profeta Elías no estaba solo, pues Dios mantuvo a 7,000 personas que no se doblegaron ante la idolatría. Noé fue parte de un remanente escogido para sobrevivir al diluvio, y Lot tuvo unos pocos fieles junto a él cuando Sodoma fue destruida. Hoy, esa verdad sigue vigente. En medio del caos, la indiferencia y la apostasía creciente, existe un grupo de personas que despiertan y caminan en obediencia y fe. Esta comunidad oculta es una fuente de fortaleza para sus miembros, un lugar donde el amor, la humildad y el servicio son la norma, no la excepción. Ser parte de esta comunidad no significa buscar reconocimiento, poder o estatus. Al contrario, es un llamado a la humildad, a la entrega y a la espera paciente del momento en que Cristo regrese. Es vivir con la certeza de que somos parte de la novia preparada, lista para encontrarse con su esposo. Incluso en momentos de persecución, incomprensión o soledad, esta comunidad permanece firme, sabiendo que Dios los ve, los preserva y los recompensará. La unidad que existe entre estos creyentes no se basa en la cercanía física, sino en una comunión espiritual profunda, en un vínculo que trasciende cualquier frontera humana. Vivir como parte de esta comunidad oculta requiere discernimiento. No todos los que dicen seguir a Cristo están alineados con su voluntad. Por eso es necesario cultivar sabiduría y sensibilidad al Espíritu Santo para identificar a quienes verdaderamente están despiertos y preparados. Este grupo silencioso es un anticipo del cielo, una reunión de corazones y espíritus unidos en un propósito común, estar listos para el gran encuentro con Cristo. En medio del ruido, la confusión y la división del mundo, esta comunidad es un faro de esperanza y firmeza. Es aquí donde la separación oculta se vuelve tangible, visible en la vida de quienes participan en ella, aunque sea de manera invisible para el resto. Formar parte de esta red no solo fortalece el espíritu, sino que también refina el carácter y alinea el propósito con el plan divino. Juntos, caminamos hacia la eternidad con confianza, alegría y paz. ¿Has encontrado ya tu lugar en esta comunidad? ¿Estás dispuesto a unirte a quienes caminan despiertos, en fe y obediencia, esperando el día en que seremos recogidos para estar con Cristo? Porque esta red invisible crece cada día, y su fuerza radica en la unidad de corazones preparados. Vivir en espera del rapto no es fácil, pero he aprendido que la clave está en la confianza y la alegría, no en el miedo o la ansiedad.
En Albelda de Iregua, mientras camino por sus calles empedradas, veo como muchos viven ajenos a lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Sin embargo, para quienes hemos despertado, la expectativa es una fuente de paz profunda y una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. La separación oculta culmina en la forma en que vivimos cada día, con la mirada puesta en la venida de Cristo. No se trata de obsesionarse con señales o de vivir con temor, sino de cultivar una actitud de confianza plena en que Dios está en control y que sus planes son perfectos. Esta confianza nos permite transformar la rutina diaria en una oportunidad para honrarle y para crecer en santidad. Vivir en esta expectativa significa aprender a soltar el control, a descansar en la fidelidad de Dios y a actuar con valentía. En mi experiencia personal, he visto cómo esta convicción transforma decisiones aparentemente pequeñas, elegir perdonar en lugar de guardar rencor, dedicar tiempo a la oración en lugar de perderlo en distracciones, servir con amor en lugar de buscar reconocimiento. La vida con esta actitud se vuelve un testimonio vivo para quienes nos rodean. En el pueblo, algunos se han sentido atraídos por esta paz y esta alegría que no dependen de las circunstancias externas. Esa luz interior que brilla en nosotros puede ser un faro que guíe a otros a despertar y a prepararse también. Además, vivir en expectativa sin miedo nos llena de audacia. Cuando sabes que cada día puede ser una oportunidad para acercarte más a Dios, las dudas y las inseguridades pierden peso. La fe se fortalece y las acciones se vuelven decididas y claras, movidas por una perspectiva eterna. He aprendido que esta confianza no es producto de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en todo momento. Por eso, la oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son vitales para mantenernos firmes y alertas. Lo hermoso es que esta actitud de espera contagia. Un creyente que vive con gozo y confianza puede inspirar a toda una comunidad, creando un efecto multiplicador de fe y esperanza. En Albelda, he visto cómo pequeños actos de obediencia han encendido llamas de fe en corazones que parecían apagados. La separación oculta no solo transforma nuestro corazón, sino también nuestras relaciones, nuestras prioridades y nuestra visión del mundo. Ya no buscamos la aprobación humana ni las comodidades pasajeras, sino que caminamos con la certeza de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Esta vida de espera activa nos prepara para el momento en que la trompeta suene y Cristo nos llame a su encuentro. No estaremos sorprendidos ni confundidos, sino llenos de gozo y confianza, listos para dejar atrás todo lo terrenal y abrazar la eternidad. ¿Imaginas cómo será ese instante? ¿Cómo se sentirá ser recogido por el Señor, junto a tantos hermanos y hermanas que también despertaron y se prepararon? Es un pensamiento que llena el corazón de esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier dificultad. Así que te invito a vivir cada día con esta expectativa alegre y confiada. No permitas que el miedo o la incertidumbre te paralicen. En cambio, abraza la paz que solo Dios puede dar y prepárate para ser parte de la novia radiante que se presentará ante su esposo. Porque cuando Cristo regrese, aquellos que hayan vivido con el corazón despierto y la fe firme se levantarán con Él, en un momento glorioso que marcará el inicio de una eternidad indescriptible. ¿Estás listo para vivir así? Nunca imaginé que algo tan silencioso y sutil pudiera marcar un antes y un después en mi vida y en la de quienes me rodean. Después de todo lo vivido, sigo sorprendido por cómo esta separación oculta se manifiesta en detalles que pasan desapercibidos para muchos, pero que para mí son señales claras de que Dios está obrando en medio de nosotros. Recuerdo aquella tarde en la que, en la plaza del pueblo, mientras charlaba con Ana, una amiga de la infancia que hoy camina con una fe renovada, compartíamos nuestras inquietudes y la certeza de que algo grande se estaba gestando. Ambos estábamos asombrados de cómo Dios había comenzado a apartar a quienes estaban dispuestos a escuchar su voz y a abrir el corazón a su llamado. Pensaba en lo fácil que hubiera sido que todo esto terminara en un simple despertar emocional, un arrebato pasajero que se diluyera con el tiempo. Pero no, lo que experimentamos es mucho más profundo. Es una transformación que afecta cada aspecto de la vida y que no admite retroceso. Me pregunto a menudo cómo habría sido si yo hubiera ignorado este llamado, si me hubiera dejado llevar por la comodidad, por las distracciones y por la indiferencia que tanto abundan. ¿Dónde estaría ahora?
Esa reflexión me llena de gratitud por la gracia de Dios, que no me dejó permanecer en la oscuridad. Al mismo tiempo, siento un peso en el corazón por aquellos que no han querido despertar, que siguen aferrados a las cosas del mundo, seguros en su rutina y ciegos ante la urgencia del tiempo. Me duele pensar que cuando la trompeta suene, algunos se encontrarán perdidos, sin preparación, enfrentando la confusión y el desaliento. Pero también sé que no todo está perdido. Dios es paciente y amoroso, y su llamado sigue resonando en los corazones, aunque a veces en forma de susurro apenas perceptible. La separación oculta es una oportunidad para volver, para rendirse y para alinearse con su voluntad antes de que sea demasiado tarde. Esta experiencia me ha enseñado que la preparación para el rapto no es un evento aislado, sino un proceso continuo de entrega y obediencia. No se trata solo de evitar el juicio, sino de vivir en una relación auténtica con Dios, en comunión diaria, dejando que Él moldee cada detalle de nuestra existencia. He llegado a entender que la separación oculta no es una condena, sino un acto de amor divino, una poda necesaria para que podamos florecer en santidad y estar listos para el encuentro con Cristo. A veces me pregunto si habría formas diferentes de vivir esta separación, si podríamos haber evitado el dolor de la división con actos de amor y reconciliación más tempranos. Pero también reconozco que el tiempo de Dios es perfecto y que Él sabe cuándo y cómo actuar para cumplir sus propósitos. Mientras tanto, seguiré caminando este camino con fe y esperanza, confiando en que Dios está obrando en mi vida y en la de muchos otros, preparando una novia pura y radiante para su llegada. No puedo evitar sentir que estamos en la antesala de algo extraordinario, y que cada momento cuenta. Por eso, invito a todos a abrir sus corazones, a escuchar ese llamado silencioso y a elegir estar del lado de quienes despiertan y se preparan. Porque cuando el mundo vea el rapto, para nosotros será la culminación de un proceso que ya comenzó en lo más profundo de nuestro ser. Y en ese instante, la alegría y la paz que hemos cultivado serán nuestra fortaleza más grande. Todo parecía estar en calma en Albelda de Iregua, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba y que cambió por completo la perspectiva de todos los que estábamos en ese despertar espiritual. Una mañana, mientras caminaba hacia la iglesia, escuché un rumor inquietante, varios vecinos habían desaparecido sin dejar rastro, y nadie sabía explicar cómo ni por qué. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de algún malentendido, pero conforme pasaban las horas, la noticia se confirmaba. Personas que hasta el día anterior habían sido parte activa de la comunidad de creyentes, de repente, ya no estaban. Ni señales, ni explicaciones. La incertidumbre crecía y con ella, el temor silencioso que se escondía detrás de nuestras oraciones y esperanzas. Lo más extraño era que quienes desaparecían parecían ser aquellos que no habían respondido plenamente al llamado de Dios, los que seguían aferrados a sus viejas vidas y distracciones mundanas. Aquellos que habían despertado y se habían entregado por completo permanecían, fortalecidos y unidos, pero llenos de preguntas. La noticia llegó hasta la pequeña radio local, y pronto el pueblo entero comenzó a sentir que algo sobrenatural estaba sucediendo. La atmósfera cambió, la alegría y la paz que antes nos acompañaban dieron paso a una mezcla de asombro y desconcierto. Esa misma tarde, en la plaza, un grupo de nosotros nos reunimos para orar y buscar respuestas. Mientras orábamos, sentí una presencia intensa, como si Dios estuviera ahí, mostrándonos que esta separación oculta tenía un propósito mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Comenzamos a entender que no era solo una cuestión de estar despiertos o dormidos, sino de estar verdaderamente preparados, de haber dejado atrás todo lo que nos ataba para estar listos para el encuentro con Cristo. Pero entonces llegó la pregunta que nos estremeció a todos, ¿y si esta separación ya estaba en marcha sin que nos diéramos cuenta? ¿Y si lo que estábamos viviendo era solo el inicio de algo mucho más grande y definitivo? El silencio que siguió a esta pregunta fue pesado y denso, pero también lleno de una expectación que no se puede describir con palabras. El misterio de lo que estaba ocurriendo nos envolvía, y nos hacía comprender que la historia que creíamos conocer estaba tomando un giro inesperado. Mientras la noche caía sobre Albelda, muchos mirábamos al cielo, buscando alguna señal, algún indicio de lo que venía. Pero solo había estrellas, silenciosas y lejanas, como testigos mudos de un plan divino que estaba desplegándose ante nuestros ojos. Esa noche,
comprendí que la separación oculta no era un simple despertar espiritual, sino el preludio de un evento que sacudiría los cimientos de nuestra realidad. Y aunque no entendíamos todo, sentíamos que estábamos siendo llamados a mantenernos firmes, a no perder la fe ni la esperanza. El pueblo ya no sería el mismo, y nosotros tampoco. Algo había comenzado, algo que nos llevaría al límite de nuestra fe y nos obligaría a decidir de qué lado queríamos estar. No podía imaginar entonces lo que vendría después, ni cómo esta inesperada separación se profundizaría, pero sabía que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente a las desapariciones, el pueblo despertó envuelto en una mezcla de incredulidad y temor. Pero lo que nadie esperaba es que, mientras intentábamos comprender lo ocurrido, otro giro aún más desconcertante se desvelaría ante nuestros ojos. Mientras caminaba por la calle mayor, me encontré con Isabel, una joven que hasta hacía poco parecía perdida en el mundo, ajena a cualquier llamado espiritual. Sin embargo, ese día su mirada era distinta, había algo en sus ojos, una claridad y serenidad que no había visto antes. Me contó que durante la noche había tenido un sueño vívido, una visión que la llenó de paz, pero también de una urgente advertencia. Isabel relató que en su sueño vio una luz brillante descendiendo del cielo, y a un grupo de personas reuniéndose en un lugar alto, lejos del ruido y la confusión. En ese instante comprendí que esta visión era una señal, un mensaje divino que nos invitaba a prepararnos para lo que venía, para la separación definitiva que comenzaba a tomar forma. Pero la historia de Isabel no era un caso aislado. Poco a poco, otros en el pueblo comenzaron a compartir experiencias similares, sueños, susurros en el alma, una sensación de llamada que no podían ignorar. Era como si Dios estuviera hablando directamente a nuestros corazones, fortaleciendo a quienes estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, no todo era luz. Aquellos que se resistían a despertar, que rechazaban el llamado, se encontraban cada vez más aislados y confundidos. Algunos incluso comenzaron a culpar a quienes estábamos despertando, acusándonos de sembrar miedo o división. Esta tensión creciente se sentía en el aire, y aunque muchos intentaban mantener la calma, la realidad era que una línea invisible se había trazado entre los que estaban siendo llamados y los que permanecían en la oscuridad. En medio de esta división, la comunidad oculta que había ido formándose se fortalecía. Nos reuníamos en casas, en pequeños grupos, compartiendo la palabra, orando y apoyándonos mutuamente. La unión y el amor se volvían nuestro escudo frente a la incertidumbre y el miedo. Pero la pregunta seguía latente, ¿qué pasaría con aquellos que todavía no estaban listos? ¿Qué destino les esperaba en esta separación que parecía inevitable? Mientras meditaba sobre esto, sentí en lo más profundo que esta prueba no era solo para nosotros, sino también una oportunidad para que muchos volvieran a Dios, para que la misericordia y la gracia tocaran corazones endurecidos. La separación oculta estaba tomando una forma tangible, y el tiempo para decidir se acortaba cada vez más. Pero a pesar de la tensión y la incertidumbre, había una certeza firme en mi alma, Dios estaba en control, y su propósito se cumpliría según su perfecta voluntad. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, comprendí que estábamos viviendo el inicio de un camino que nos llevaría a un encuentro que transformaría nuestras vidas para siempre. Y aunque no sabía qué vendría después, sentía que el llamado a la preparación era más urgente que nunca. El misterio se profundizaba, y con él, la necesidad de mantenernos firmes, despiertos y en comunión, porque lo que estaba por venir no era solo un evento, sino el cumplimiento de una promesa que cambiaría el destino de la humanidad. Lo que comenzó como un despertar silencioso en el corazón de Albelda de Iregua se había convertido en una tormenta invisible que sacudía el alma de todos los que la habitaban. La separación oculta ya no era solo una posibilidad o un susurro lejano, era una realidad implacable que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada y en cada decisión. Las calles, antes tan familiares y acogedoras, parecían ahora escenarios de una batalla espiritual invisible pero intensa. Cada encuentro, cada conversación, estaba cargada de una tensión que apenas podíamos contener. Era como si el aire mismo vibrara con una energía que desafiaba la lógica y la razón. Los que habían despertado vivían con una urgencia apasionada, conscientes de que el tiempo se agotaba y que cada momento era una oportunidad para aferrarse a lo eterno.
Por otro lado, los que permanecían dormidos o indiferentes parecían atrapados en una niebla densa, incapaces de ver más allá de sus propias preocupaciones mundanas. En medio de este panorama, la comunidad oculta se convirtió en un refugio sagrado, un lugar donde la fe se fortalecía y la esperanza brillaba con intensidad. Pero incluso allí, la presión aumentaba. La separación no solo dividía corazones, sino que también ponía a prueba la fortaleza de cada creyente. Recuerdo una noche en la que, durante una oración comunitaria, el ambiente se llenó de una sensación tan poderosa que parecía que el mismísimo cielo estaba tocando la tierra. Las lágrimas corrían por los rostros, no de tristeza, sino de una profunda convicción y entrega. Fue en ese momento cuando comprendí que esta separación oculta no era solo un proceso de selección, sino una purificación radical, un llamado a la santidad que exigía renunciar a todo lo que impidiera una comunión completa con Dios. Las tentaciones, las dudas, los miedos se intensificaban, pero eran precisamente esos desafíos los que hacían brillar con más fuerza la luz de quienes estaban dispuestos a rendirse totalmente. La historia que parecía sencilla, la de un despertar espiritual, se había convertido en un drama de proporciones épicas, donde cada alma era un campo de batalla y cada decisión tenía un peso eterno. El rapto ya no era un evento lejano, sino una realidad que se acercaba con pasos firmes y seguros, y la separación oculta era el preludio que definiría quién estaría listo para ese encuentro glorioso. En medio de esta intensidad, la pregunta que resonaba en mi interior era clara: ¿estamos verdaderamente preparados para lo que viene? ¿Hemos dejado atrás todo lo que nos ata, o seguimos aferrados a sombras que nos impiden avanzar? La respuesta no era sencilla ni cómoda, pero era necesaria. Porque cuando la trompeta suene, no habrá tiempo para dudas ni arrepentimientos. Solo quedará la certeza de haber vivido o no a la altura del llamado divino. Esta separación oculta es la prueba definitiva, el fuego que purifica y el amor que transforma. Y en ese fuego, cada corazón será revelado en su verdadera esencia. Así, mientras la noche se cierra sobre nosotros, el misterio y el drama alcanzan su punto culminante, dejando a todos en la espera tensa de un desenlace que cambiará todo para siempre. La noche en Albelda de Iregua estaba cargada de una tensión indescriptible, como si el mismo aire contuviera la respiración, aguardando el momento en que el cielo y la tierra se encontraran. La separación oculta había alcanzado su punto álgido, y todos sentíamos que algo estaba a punto de estallar, aunque nadie podía predecir exactamente qué ni cuándo. Las calles vacías, las miradas que buscaban respuestas en el silencio, los corazones latiendo con una mezcla de esperanza y temor, todo parecía formar parte de un escenario preparado por Dios para un acto que cambiaría el destino de la humanidad. En mi mente, repasaba cada instante vivido, cada oración, cada lágrima derramada, cada acto de entrega y obediencia. Sabía que todo había sido parte de un proceso divino, una preparación amorosa pero estricta para el momento en que la trompeta sonara y el rapto ocurriera. Sin embargo, justo cuando creía que el desenlace se acercaba, una sombra de duda se instaló en mí. ¿Y si no estaba listo del todo? ¿Y si había algo más que debía hacer, algo que había pasado por alto en esta carrera hacia la santidad? Sentado en la penumbra de mi habitación, una voz interior me susurró con fuerza: no temas, hijo mío. Yo estoy contigo hasta el fin. Fue un recordatorio poderoso de que, aunque la separación es real y necesaria, no estamos solos en este camino. Pero entonces, un sonido lejano, un eco que parecía venir de otro mundo, rompió el silencio. Era un rumor, un suspiro, una promesa que se acercaba con fuerza. El rapto estaba a punto de manifestarse, y con él, la culminación de la separación oculta. En ese instante, comprendí que esta historia no terminaba aquí. Que detrás de esta separación había un misterio aún más profundo, una revelación que solo aquellos que permanecieran fieles y despiertos podrían descubrir. La puerta entre lo visible y lo invisible se abría lentamente, y con ella, una nueva etapa comenzaba. Pero la pregunta quedaba en el aire, suspendida como una sombra que invita a ser explorada: ¿quiénes serían los que cruzarían ese umbral? Así, con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de preguntas, me preparo para ese encuentro que cambiará todo. Porque la separación oculta no es solo un final, sino el comienzo de una historia más grande, un misterio que solo el tiempo y la fe podrán revelar.
¿Y tú, estás dispuesto a responder al llamado, a atravesar esa puerta y formar parte de la novia preparada para su esposo? La decisión está en tus manos, y el tiempo es ahora. Porque cuando Cristo regrese, solo aquellos que hayan despertado y se hayan preparado serán llamados a la eternidad, a la gloria y al amor que no conoce fin. Esta es la obra silenciosa de Dios, la separación oculta que define nuestro destino. Y hoy, más que nunca, es el momento de escuchar, de despertar y de prepararse para lo que está por venir.